Quiero invitarles a abrir sus Biblias. Abramos nuestras Biblias en Josué, una vez más, Josué capítulo 1. Libro de Josué, el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 9 versos. Una vez más, iniciábamos entonces la semana pasada hablando de este tema y continuaremos hoy, y seguramente no terminaremos hoy tampoco de tratar todo lo que contienen estos 9 versos. Josué capítulo 1 dice así la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a orar. Que el Señor use su palabra para la bendición de su pueblo. Bendito Dios. Gracias te damos, Padre, porque tú nos permites sentarnos a la mesa en esta mañana y degustar tu palabra y ser alimentados por ella. Ayúdanos, Señor, a anhelar, a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Permite que tu palabra corra y sea glorificada hoy y siempre, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La historia de José es una de las historias más fascinantes y conocidas de la Biblia. Un jovencito inexperto, lleno de sueños e ingenuidad, el cual es dramáticamente vendido por sus hermanos como esclavo, condición en la que permanecería durante muchos de sus mejores años, para luego seguir descendiendo en esa espiral social al punto de ser casi olvidado en una prisión egipcia, de donde milagrosamente el Señor le termina sacando para hacerle el segundo hombre más importante de Egipto, y aquel por medio de quien el Señor alimentaría no solamente a los egipcios, sino incluso a su misma familia, a los mismos hermanos que años atrás le habían vendido como esclavo. Para muchas personas contemporáneas, esta es una historia que enseña resiliencia, es decir, la capacidad de José para adaptarse y sobreponerse a las adversidades.
Para otros, el mensaje es la reconciliación. Sin embargo, me encanta la forma en la que el mismo José describe lo sucedido, porque para él esta historia no es otra cosa sino una de las tantas manifestaciones bíblicas de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Mire lo que dice Génesis 45, verso 5 en adelante. Dice José: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Verso 7, una vez más: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor sobre toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y unos capítulos más adelante, en el capítulo 50, verso 20, ya después de que el padre de José había fallecido, es decir, Jacob, entonces le dice a sus hermanos que pensaban que una vez muriera su padre, él se vengaría de ellos. Él les dice estas palabras, verso 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, según el relato de José, sus hermanos eran responsables de la maldad que habían planeado en su contra. Noten: vosotros pensasteis mal contra mí. Pero al mismo tiempo, y sin ser culpable de la maldad de sus hermanos, José reconoce que era Dios quien le había llevado a Egipto con la finalidad de preservar la vida de sus hermanos. Porque finalmente, en el gran plan redentor de Dios, de sus descendientes, es decir, de los descendientes de estos patriarcas, saldría el pueblo a través del cual finalmente vendría el Mesías, Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor y glorioso Redentor. Noten, mis hermanos, entonces, cómo en la historia de José, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de ninguna manera se excluyen mutuamente o se contradicen, sino que este es uno de los tantos ejemplos bíblicos donde ambas verdades coexisten sin ningún tipo de contradicción. De hecho, alguien ha ilustrado la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre como los rieles de un tren, ambos paralelos y necesarios para que el tren pueda avanzar, separados el uno del otro cuando se les ve de cerca, pero cuando uno va al horizonte, entonces allí se ven que se unen. Así es entonces la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y esto es precisamente lo que vemos en nuestro texto que empezamos a considerar la semana pasada cuando abordamos el primero de estos aspectos, que era la soberanía de Dios, y que continuaremos haciéndolo en este día al tratar con el segundo aspecto, la responsabilidad del hombre, en este caso la responsabilidad de Josué. Ahí en los textos que leíamos, más exactamente desde el verso 6, una vez más quiero leerles esos textos. El verso 6, el Señor empieza diciéndole: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
Y bueno, seguiremos hablando de los textos en adelante, pero el verso 9, una vez más el Señor le encomienda: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. He ahí la responsabilidad de Josué. Y con la finalidad de hacer un enlace entre las dos enseñanzas, es decir, la de la semana pasada y esta enseñanza, nos es necesario recordar a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de la soberanía de Dios, así como la responsabilidad del hombre. Una vez más, entonces, citábamos a Arthur Pink para definir el primer aspecto, y quien afirma que al referirnos a la soberanía de Dios, queremos decir que Dios es Rey, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que es el Altísimo, el que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué haces? Decir que Dios es soberano, continúa diciendo Pink, es declarar que es el omnipotente, el poseedor de toda la potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Escuchen eso: nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. He ahí la soberanía de Dios. De otro lado, cuando hablamos de la responsabilidad del hombre, nos referimos al hecho de que Dios creó al hombre como alguien que debe rendir cuentas de sus acciones u omisiones en virtud de ser un ente moral, es decir, en virtud de las acciones buenas o malas que éste lleve a cabo, y respecto de las cuales dice el apóstol Pablo en Romanos que serán juzgadas el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el hombre es responsable. Por eso vendrá ese día de la revelación, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así pues, decíamos que en nuestro texto la semana pasada, Dios manifiesta su soberanía en la conducción de los hilos de la historia para cumplimiento de su plan, al menos de tres maneras o tres formas. En primer lugar, decíamos, a través de la elección y relevo de líderes para su pueblo. Dios escogió soberanamente a Moisés para liberar a su pueblo, y luego de su servicio Dios lo relevó, escogiendo una vez más soberanamente a Josué. En segundo lugar, a través de las promesas hechas a su pueblo, el Señor le dice a Josué que Él les había entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de sus pies. Palabras que hacían parte de la promesa hecha por Dios varios siglos antes a Abraham, y que ahora estaba siendo cumplida por el Dios soberano. Y en tercer lugar, a través de asegurar que su presencia estaría con su pueblo. Una vez más el Señor dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y de esta manera brindaba confianza necesaria a Josué de que la presencia del Dios soberano era garantía suficiente para obtener aquello que Dios antes les había prometido. Bien, eso fue el resumen o síntesis de la semana pasada. Nos corresponde entonces en este día mirar el segundo aspecto de nuestro texto, que es la responsabilidad que recaía sobre los hombros de Josué, la cual se expresa en una frase que se repite varias veces en nuestro texto. ¿Cuál es esa frase? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, lo primero que debemos decir de esta frase es que evidentemente hay un énfasis en nuestro texto respecto de esta frase, ya que 3 veces el Señor se la repite a Josué. Miren por favor el versículo 6, versículo 7 y versículo 9. Versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad.
Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Ustedes saben que la repetición en la Biblia indica énfasis. El Señor quiere hacer un énfasis especial en la responsabilidad de Josué. Josué, esfuérzate y sé muy valiente. De hecho, hay una 4ª vez en este capítulo que es repetida esta frase a Josué, ya no por el Señor, sino por el pueblo mismo. El versículo 18 dice así: le dice el pueblo a Josué: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Así que noten ustedes que en este solo capítulo 4 veces, 3 por parte de Dios y 1 por parte del pueblo, se le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Antes de abordar el significado de esta palabra o de esta frase, así como en qué aspectos Dios mandaba a Josué que se esforzara y fuera valiente, que entre otras cosas, les digo, no alcanzaremos a llegar en esta plática, en esta enseñanza de día domingo, no alcanzaremos a llegar a los aspectos en los cuales Dios mandaba a Josué que se esforzara y fuera valiente, sino solamente estudiaremos el significado de esta frase: esfuérzate y sé valiente. En primer lugar, entonces, nos es necesario abordar la aparente contradicción que existe entre las 2 partes de nuestro texto, es decir, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de Josué. Por lo que decíamos la semana pasada, hay quienes afirman que si Dios es soberano, entonces el hombre no es responsable. Y hay quienes sobreenfatizan también la responsabilidad del hombre, quitándole soberanía a Dios. Pero tal y como les dije, no existe ninguna contradicción entre la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad del hombre por otro lado. Y la aparente contradicción que hay en nuestro texto radica en que si el Señor soberanamente había prometido a Abraham darles aquella tierra y ahora lo reiteraba tanto a Moisés como a Josué, entonces aquí viene la pregunta: ¿por qué razón entonces Josué debía esforzarse para conquistar la tierra si al fin y al cabo el Señor había prometido dárselas? ¿Por qué se necesitaba el esfuerzo de Josué? ¿Por qué? Si al fin y al cabo Dios lo había prometido. Si Dios había prometido aquella tierra y Él es soberano, ¿quién entonces pudiese llegar a frustrar sus planes? Es decir, ¿para qué entonces debía esforzarse Josué? Al fin y al cabo Dios lo había prometido, de alguna manera tenía que hacerlo él. ¿Para qué esforzarse? Y finalmente, una otra pregunta sería: ¿era Dios el que les daba la tierra o sería Josué por medio de su esfuerzo? ¿Era Dios o era Josué? Y si era Dios, entonces otra vez, ¿para qué el esfuerzo de Josué? Esas preguntas ciertamente, digamos que embargan, ¿no? O asaltan nuestro entendimiento del texto mientras lo analizamos. Y de hecho, mientras preparaba esta enseñanza y al documentarme con algunos comentaristas bíblicos, me encontré entre tantos comentarios con un teólogo liberal que ve esta aparente contradicción como, en esta aparente contradicción, él ve una evidencia ineludible de que no hay unidad del texto y que por lo tanto hay varios autores comprometidos aquí en Josué capítulo 1. Él dice así:
abro comillas, el discurso plantea bastantes problemas. Sigue diciendo, pero los que plantean más problemas son los versículos 7 al 8. Es decir, donde el Señor encomienda a Josué: esfuérzate y sé valiente, guarda lo que está escrito de ti en la ley. Y sigue diciendo él, allí hay problemas. Anteriormente dice en los versículos 5 y 6, Dios ha prometido a Josué un éxito incondicional. En los versículos 7 y 8, el éxito depende de la observancia a la ley. Parecen, dice él, un añadido posterior. La mayor parte, sigue diciendo, de los comentaristas piensa que un núcleo primitivo fue ampliado posteriormente. Las discrepancias surgen al delimitar ese núcleo primitivo y las etapas de ampliación. Y yo sé que eso es complejo de entender, pero yo le voy a traducir lo que ese hombre está diciendo. Lo que él está diciendo era que originalmente había un texto primitivo de Josué que no incluía estas partes, y que después entonces vino un rearreglo o vino una especie de incluir algún otro relato de otro escritor que no era el primer escritor. Eso es de lo que está hablando. Así que lo que está diciendo este comentarista es que la aparente contradicción del texto es resuelta postulando a uno o varios autores que editaron el texto bíblico inicial. Solo que los académicos no pueden llegar a un acuerdo respecto de cuál fue el texto inicial y qué fue lo que se añadió. Pero mis hermanos, lo que están diciendo estos académicos finalmente es que no tienen pruebas de que esto haya sido así, pero lo presumen en virtud de la aparente contradicción que hay en el texto. Es decir, solo están especulando, pero al tener sus opiniones, este ropaje académico, nos las venden como si estas fueran verdad. Él dice, tiene que ser así. Hay una aparente contradicción. Tiene que ser que primero había un texto base y después entonces se añadió otro texto allí. Pero no, mis amados hermanos, la aparente contradicción se resuelve al afirmar que Dios soberanamente había prometido darles la tierra y Josué responsablemente debía esforzarse como un instrumento en las manos de Dios, a través del cual finalmente Dios sería el que les daría la tierra que él había prometido. Noten entonces cómo soberanía de Dios y responsabilidad de Josué no están en oposición, sino que se complementan. Así como la Biblia afirma que es Dios quien alimenta a las aves del cielo, pero ninguna ave en pleno desarrollo, es decir, cuando se ha desarrollado totalmente, ninguna ave se queda en su nido esperando que los insectos lleguen directamente a su pico, sino que es gracias a su esfuerzo al salir del nido y buscar el alimento que finalmente terminan encontrándolo, y es Dios quien las alimenta. Así que ambas cosas no se contradicen. Pues reitero, finalmente Dios las alimenta, pero a través de su propio esfuerzo. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. De la misma manera debemos ver nuestro texto que Josué debía esforzarse para conseguir aquello que Dios soberanamente les había prometido darles y que se los daría. Hermanos, no hay entonces contradicción alguna en estos dos aspectos. Dios es soberano, el hombre es responsable. Habiendo abordado entonces la aparente contradicción entre estos dos aspectos, la soberanía de Dios y responsabilidad del hombre, quiero que meditemos en el mandato dado por Dios a Josué, el cual una vez más es expresado en dos palabras: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa esa frase, hermanos? ¿Qué significa? Bien, a pesar de estar familiarizados con esta frase en el primer capítulo de Josué,
Lo cierto es que estas palabras no son exclusivas de Josué, no son exclusivas de nuestro texto. Hay muchos otros lugares en los que esta misma expresión aparece, y al hacerlo lo hace con un doble propósito. En primer lugar, escuchen, la expresión era usada para animar a alguien, en este caso a Josué. Y en segundo lugar, tiene el propósito de señalar un mandato respecto de la actitud que debía adoptar Josué ante el reto que el Señor le ponía por delante. Así que noten, esta expresión, esfuérzate y sé valiente, tenía un doble propósito. Primer propósito, animar a Josué. Segundo propósito, un mandato de parte de Dios. No solamente eran palabras para animarlo, pero también era para establecer un mandato: esfuérzate y sé valiente. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 3, 28. El Señor, dándole instrucciones a Moisés respecto de Josué, le dice así: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Las palabras que en español dice allí en el texto, anímalo y fortalécelo, son las mismas palabras hebreas que en nuestro texto son traducidas esfuérzate y sé valiente. Las mismas, solamente que aquí tiene otra traducción, ¿no? Anímalo y fortalécelo. Pero en el texto hebreo, reitero, es la misma expresión: esfuérzate y sé valiente. Notemos entonces que en este mismo texto la expresión se da con ese doble propósito que les dije, como palabras de ánimo y como un mandato. Mire lo que dice otra vez: manda a Josué. Manda, ahí está, mandato. Y luego dice, y anímalo. Así que note que allí está el doble propósito. Algo que finalmente termina sucediendo o termina haciendo Moisés en Deuteronomio capítulo 31, verso 3. Deuteronomio 31, 3. Dice Moisés en su discurso de despedida: Jehová tu Dios, hablando a Israel, ¿no? Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo, las mismas palabras. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Verso 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y anímate. Son las mismas dos palabras que aparecen allá en Josué 1:6, 1:7 y 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Aquí son las mismas palabras: esfuérzate y anímate. Porque tú estarás con este pueblo, entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Noten cómo estas mismas palabras hacen eco de las palabras allí, ¿no? En Josué capítulo 1. Así que quiero que noten, hermanos, quiero que noten el interés de Dios. Noten el interés de Dios en animar tanto al pueblo como especialmente a Josué para llevar a cabo la conquista de la tierra prometida. Noten, Dios está interesado en que Josué se anime, en que Josué, el espíritu de Josué sea vivificado, sea despertado. Eso significa animarse, ¿no?
lo cual indica que si bien es cierto, sería el Señor quien finalmente les daría la victoria, no lo haría usando a los israelitas como marionetas, sino como entes activos. Es decir, una vez más, el medio que el Señor finalmente utilizaría para entregarles la tierra sería su propio esfuerzo. Y la estrategia que utiliza para despertar el ánimo y la buena disposición para hacerlo es su palabra. ¿Cómo anima el Señor a Josué? Con su palabra. No, el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Es con su palabra. Primero lo hace a través de Moisés, después directamente en 3 ocasiones le dice a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Josué, anímate. Hermanos amados, pensemos en el hecho de lo que pueden hacer, en primer lugar, las palabras de los hombres. 40 años antes, al salir de Egipto y estar a punto de tomar posesión de la tierra prometida, Moisés había enviado 12 espías, entre los que iba Josué, de los hijos de Israel, para que reconocieran la tierra. Y al final de los 40 días, yo quiero que ustedes me acompañen a leer el informe de estos 12 hombres. Fueron 10 los que dieron un mal informe y 2, incluyendo a Josué y Caleb, los que dieron un buen informe. Pero mire lo que dice Números capítulo 13 verso 25. Números 13, y vamos a leer una porción extensa. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, escuchen las palabras, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerlas es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hermanos, ¿qué generó o qué generaron estas palabras en el pueblo? Capítulo 14, verso 1. Que este es el último verso del 13. Y mire lo que dice el siguiente verso, verso 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: escuchen, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué terminó pasando con el informe que dieron estos 10 hombres? Terminaron desanimando totalmente al pueblo. Hermano, las palabras humanas pueden hacer eso. Las palabras de los hombres pueden hacer eso. ¿Cuál fue la consecuencia de las palabras que ahora estas personas desanimadas expresaron? Ojalá muriéramos
en este desierto. ¿Cuál fue la consecuencia? Mire lo que dice ahí mismo, Números 14, 27. El Señor le dice a Moisés estas palabras. Escuchen, estas son palabras de Dios. ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, conforme al número de los días. Verso 34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Noten. Ellos dijeron, ojalá no muriéramos en este desierto, y el Señor les dijo, se los concedo. Se los concedo. ¿Por qué? Por un mal informe que dieron unos hombres faltos de fe. Hermanos, Josué y Caleb, a pesar de que tenían un espíritu diferente, que dice la palabra del Señor, no estaban hechos de un material diferente al de ellos. No, ellos vieron la misma tierra. Ellos habían visto el mismo mar abrirse en dos. Ellos mismos habían visto las 10 plagas con las que el Señor destruyó el poderío de Egipto. ¿Qué debían ellos esperar? ¿Qué debían ellos decir? Pues el mismo Dios que estuvo con nosotros sacándonos con mano poderosa y brazo extendido de Egipto es el mismo Dios que nos dará esta tierra. No importa que hayan gigantes, no importa que las ciudades estén fortificadas, Dios estará con nosotros. Vamos, tomemos. Pero no fue eso lo que dijeron. Ellos dijeron, no, nosotros parecíamos así, insectos, éramos langostas delante de ellos. Esa ciudad, esa tierra se traga vivos a sus habitantes. No podemos. Y la gente, en lugar de creer a Josué y Caleb, decidió creer a estos 10 y terminaron deseando la muerte en el desierto, desanimados. Y el Señor les dijo, ¿hasta cuándo? Hermanos, noten las trágicas consecuencias entonces que tuvo para el pueblo el prestar atención a las palabras de desánimo. Razón tenía el proverbista al decir allá en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida. Y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, he dicho lo anterior para afirmar que si tal es el poder de las palabras de los hombres, ¿cuánto más tendrá poder la palabra de Dios? ¿Cuánto más, hermanos? Si las palabras de los hombres pueden hacer que una persona se desanime y ya pierda de vista lo que Dios había propuesto para ellos, ¿cuánto más poder tendrán las palabras de Dios? Hermanos, pensemos en esto. Cuando lo único que existía era Dios, el Señor solo tuvo que decir la palabra y el universo entero vino a existencia. Así de poderosa es la palabra de Dios. ¿Pueden hacer eso los hombres? Y de ninguna manera. Él dijo, Sara te dará un hijo, y a pesar de haber sido una estéril durante toda su vida y ahora ser una anciana de 90 años de edad, la palabra del Señor que dijo, Sara te dará un hijo, dio vitalidad a aquella matriz de tal manera que terminó gestándose al hijo de la promesa. Él dijo a Noé, prepárate un arca porque traeré un diluvio sobre todo ser viviente. Y cuando ésta estuvo lista, el Señor abrió las cataratas de los cielos como nunca antes se había visto y nunca después se verá. Porque el Señor lo dijo. Esa es la palabra de Dios. Tienen realmente poder. El Señor dijo a Ezequiel, me dijo entonces, dijo Ezequiel, profetiza allá en Ezequiel 37. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, así ha dicho Jehová,
el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré entre vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y después de que Ezequiel dio esta palabra, así terminó sucediendo, porque el versículo siguiente dice que hubo un grande estruendo y comenzó a unirse hueso con hueso y hueso con hueso y hueso con... ¿Por qué razón? Porque Dios habló, porque el Señor lo dijo. Hermano, cuando el Señor habla, cosas suceden. Las palabras del Señor tienen poder verdadero. Él dijo a aquel hombre que se inclinó delante de él, diciéndole: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El Señor abrió su boca y dijo: quiero. Y lo tocó y le dijo: sé limpio. Y en el instante ese hombre fue limpio. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Él dijo a otro hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aunque ese hombre tenía más de 30 años de estar allí, la palabra del Señor lo levantó de ese lugar. Él dijo al centurión: tu siervo está sano. Y en la misma hora aquel siervo se sanó. Él dijo al viento: calla, enmudece. Y la palabra del Señor dijo que se hizo gran, dice que se hizo gran bonanza. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El Señor dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y aquel que tenía 4 días de estar muerto resucitó. Hermanos, este mismo Dios que dio todas esas palabras ahora abre su boca para decirle a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente, anímate. El Dios, el mismo Dios, hermanos, ¿se lo pueden imaginar? ¿Se lo pueden imaginar ustedes? Dios mismo está animando a Josué a conseguir aquello que Él les había prometido entregarles. ¿Y creen ustedes que aquellas palabras no tendrían ningún tipo de efecto o impacto en Josué? De ninguna manera. Porque su palabra no solamente tenía el poder suficiente para traer confianza y ánimo al corazón de Josué, sino que incluso tenía la capacidad de generar en Josué eso mismo que él le estaba mandando. Es decir, si el Señor le estaba diciendo: Josué, esfuérzate y sé valiente, el Señor por medio de esa palabra podía fortalecerlo. ¿Por qué? Porque Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es. Hermanos, lo que les estoy diciendo es que no hay algo que anime más en este mundo que la palabra de Dios. No hay algo que anime más que la palabra de Dios. En lugar de estar escuchando a todos esos charlatanes de internet y a todos esos gurús motivacionales, en lugar de estar escuchándolos a ellos, hermano, abre tu Biblia y lee las palabras que vienen de Dios, que con sus palabras puede incluso dar vida a los muertos. Y te aseguro que en ella encontrarás el ánimo suficiente para vivir para aquello que fuiste realmente diseñado. Tú fuiste diseñado para la gloria de Dios. Y solo en la palabra de Dios encontraremos el ánimo y la fortaleza suficiente para poder lograr aquello para lo cual fuimos hechos. Ese es entonces el primer propósito de las palabras de Dios a Josué: animarle. Dios lo estaba animando. Qué hermoso, ¿verdad? Dios lo estaba animando. Pero en segundo lugar, habíamos dicho que aquellas palabras no solo eran palabras de ánimo, sino también eran un mandato de Dios a Josué. Miren lo que dice el verso 9 allá en Josué 1:9. Verso 9. Mira que te mando. No solo era palabras para animarlo, era un mandamiento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Te lo mando, te lo ordeno. No temas
ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermano, la labor encomendada por el Señor a Josué no era sencilla de conseguir, no era. De ahí entonces que debiera esforzarse y colocar todo su empeño en alcanzarlo. Por tal razón el Señor no solamente le anima, sino que le ordena esforzarse y ser valiente. El rendirse no era una opción. La cobardía no era una opción. El desistir no era una opción. El desánimo no era una opción. Mira que te mando, te lo ordeno. Esfuérzate y sé valiente. Esta era la responsabilidad de Josué por la cual debía responder ante el Señor. Te lo estoy mandando, Josué. Esfuérzate y sé valiente. Mis hermanos, debemos entender que todo aquello que tiene valor implica un precio, un sacrificio, un esfuerzo. Todo aquello que por el contrario carece de valor tampoco requiere esfuerzo, porque carece de valor. Una carrera universitaria en una prestigiosa universidad requiere esfuerzo, desde el principio hasta el final. Ser un empresario exitoso requiere esfuerzo. Tener una familia bíblica unida requiere esfuerzo. Una auténtica vida piadosa, es decir, un cristianismo verdadero, requiere por lo tanto esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces. Hermano, estas palabras difícilmente hagan eco en esta generación en medio de la cual vivimos nosotros. Difícilmente. Una generación de los valores invertidos. Una generación de la victimización. Vivimos en medio de esa generación, ¿no? Que se victimizan por todo. Hoy muchos políticos ya no hacen apología del esfuerzo personal para conseguir algo. Que las cosas se consiguen en base al esfuerzo. No. Hoy en día muchos hacen apología más bien del victimismo y hablan de cosas tales como que con ellos se tiene una deuda histórica y que hay que pagarles, y se victimizan para que se les dé lo que hoy en día no son capaces de obtener en base a su esfuerzo. No, que nosotros, que tal, y que tienen que repararnos de por Dios. Hermanos, ¿quién de nosotros es esclavo hoy en día? ¿Y por qué nosotros hemos de pagar hoy en día lo que aquellos hicieron allá hace 500 años? ¿Por qué? Pero ese es el discurso que hoy en día está imperando, ¿verdad? O sea, ya no se habla del esfuerzo personal, sino de que hay una deuda con ellos, y de esa manera pretenden obtener todo aquello por lo que no quieren esforzarse. De esa manera, esa es la generación en medio de la cual vivimos. Una generación a la que se le ha llamado generación de cristal, porque a la menor presión se quiebran. Cuidado con el niño. No le diga, no lo corrija, no. Cuidado. Lo trauma. Le da ansiedad. Mucho cuidado. Esa es la generación en medio de la cual, una generación que no se esfuerza por nada, nada le cuesta. Una generación a la que se le dice que lo que importa en los deportes no es ganar sino participar. Esa es la retórica de hoy, ¿no? Lo que importa no es ganar, lo que importa es participar. Vaya, dígale eso a Messi o a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué creen ustedes que esos señores son los deportistas más reconocidos de toda la historia? ¿Por qué? No es porque participaron, sino porque se esforzaron y ganaron. ¿No? Pero hoy en día no, lo más importante es participar. No, esfuérzate. De ahí entonces la importancia de esas palabras: esfuérzate y sé valiente.
Esfuérzate. Pero reitero, esta es una generación que lo tiene todo y lo que no tiene lo quiere conseguir sin ningún tipo de esfuerzo. Por eso ustedes ven a hombres de 40 años todavía viviendo con sus papás. ¿Cuándo había visto eso? Cuando las generaciones anteriores, los muchachos tenían 15 y 16 años y ya habían salido de su casa, ¿no? Ya habían salido y estaban trabajando allá. Pero hoy en día, no, pobrecito, mi muchachito, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 35 años. Y ahí están los viejos sosteniendo a ese muchacho, a ese hombre. Reitero, es una generación que no quiere esforzarse por nada y lo que no tiene entonces lo quiere conseguir sin esfuerzo. Por eso hoy en día se habla con tanta vehemencia, ¿no? Salen a manifestar los estudiantes para hablar de qué: educación gratuita, salud gratuita y todo gratuito, todo. Hermano, pero en esta vida, ¿qué es gratis? Cuando se dice gratis, no, los profesores no trabajan gratis. Gratis significa que otro lo pague. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Gratis es que otro lo pague. Pero la verdad es que las cosas no son así. Y tristemente eso ha hecho que eso ha contribuido a que esta generación sea una generación mediocre, a la cual no se le puede exigir absolutamente nada porque se quiebran, se devastan. Hermanos, pero la importancia de las palabras del Señor a Josué radican en eso. Josué, esfuérzate. Esfuérzate. Sé valiente. De hecho, la traducción de este texto al griego, ustedes saben, en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero hay una traducción que se hizo al griego del Antiguo Testamento y se le llamó la Septuaginta, que ahorita no tengo el tiempo para explicar en detalle lo que fue la Septuaginta. Sí, la versión de los 70 también se le llama, pero la traducción de esta frase, esfuérzate y sé valiente, al griego dice esto, escuchen: sé fuerte y compórtate como hombre. Sé fuerte y pórtate como hombre. Esfuérzate y sé valiente. Hermano, y esta expresión, sé fuerte y compórtate como hombre, que es paralela a esfuérzate y sé valiente, no aparece únicamente aquí. De hecho, aparece en nuestras mismas Biblias. En el hebreo aparece en 1 Samuel capítulo 4 verso 9. Están luchando los israelitas contra los filisteos y finalmente los filisteos se ven perdidos cuando los israelitas traen el arca del pacto y los israelitas gritan eufóricamente, pensando que el hecho de que el arca esté allí significa de que ellos van a ganar. Y entonces dicen los filisteos, verso 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Esforzaos y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. No, esa frase, esa expresión se acabó hoy en día. Primera de Reyes 2:1. Estas mismas palabras le dice David a Salomón. Primera de Reyes 2:1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Sé hombre. De hecho, en el Nuevo Testamento también se hace eco de estas mismas palabras, de este mandato a Josué. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 16 versículo 13, dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos.
Portaos varonilmente y esforzaos. Por supuesto, una vez más, estos versos no tienen sentido el día de hoy. No tienen sentido, ¿no? Porque la generación actual ni siquiera sabe definir lo que es ser hombre o mujer. No sabe. No saben definir lo que es ser hombre o ser mujer. Por lo que comportarse como hombre tampoco tiene sentido para esta generación, ¿no? Eso de que le decían a uno, algunos de ustedes se lo llegaron a decir en algún momento: pórtese como hombre, ¿no? Y le decían a uno: sea macho, sea fuerte, que usted es varón. Se lo decían, ¿no? Y hoy en día no. Eso se acabó. No, eso ya no se dice más. Hoy en día, de hecho, se habla de, abro comillas, nuevas masculinidades, ¿no? Varones deconstruidos. Hay que deconstruir al machito, que no es otra cosa sino feminizar al hombre. Eso de nuevas masculinidades no es otra cosa sino encontrar a hombres vistiendo faldas. No es otra cosa sino encontrar a hombres por allí tejiendo, que entre otras cosas no está mal, pero la verdad es que no es una labor prioritariamente de varones. Niños jugando con muñecas, porque ahora los psicólogos le dicen a las mamás: no, es que los juguetes no tienen género, entonces póngalo a jugar con muñecas. No haga eso, no haga eso. De hecho, eso se ha demostrado ser una falacia, no es verdad. Los niños desde pequeño, sí hay ciertos juguetes por los cuales se decantan. Los varoncitos se decantan por carritos, las niñas se decantan por muñequitas, por bebés, por cochecitos. Esos son los juguetes que a ellas les encantan. O sea que los juguetes, incluso los juguetes, sí tienen género. Entonces, esfuérzate y sé hombre, significa eso, ¿no? Pórtese como varón. Pórtese. Está haciendo referencia a esa cualidad propia de la masculinidad, como lo es la valentía. Es el hombre el que antes salía a responder por su familia. Es el hombre el que daba la cara, ¿no? Eso era lo que significaba portarse como hombre, ser fuerte, no doblarse ante las circunstancias, sino que venga como venga la situación, la afrontamos. ¿Por qué? Porque usted es un varón. Así es. De hecho, mis hermanos, esta no es una cualidad. Esto de la valentía, la tenacidad y el sacrificio no es algo que sea exclusivo de los hombres. Está hablando de portarse como hombre, pero no es algo que sea exclusivo como hombre. De hecho, a veces cuando se ve a una mujer que trabaja de esa manera, ¿no? Se le dice, no de una manera despectiva, sino más bien digamos que exaltando lo que esa mujer está haciendo. Se dice: esa mujer es un hombre, ¿no? Trabaja como un varón, es una mujer esforzada. De hecho, mire lo que dice Proverbios 31 verso 17, hablando de la mujer virtuosa, es decir, la mujer ideal. ¿Qué dice? Dice: esta mujer ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. No es una mujer débil. No es una mujer débil, es una mujer fuerte. No, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, hermano. Así que no solamente, reitero, la frase eran palabras de ánimo, también era un mandamiento de Dios a Josué. Josué, ciñe tus lomos, es decir, amárrate los pantalones. Esfuérzate. Te voy a dar la tierra, pero te la voy a dar con tu sudor. Te la voy a dar con tu esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, ¿y qué hay de nosotros ya para concluir? ¿Hay alguna aplicación de esto para nosotros? Y la respuesta es un rotundo sí. Sí. Sí.
Porque no es que nosotros vayamos a poseer una tierra, no aquí humanamente hablando, respecto de la cual debamos esforzarnos, pero hay promesas que el Señor ha hecho a su pueblo. Ahora Dios es soberano en entregárselas, pero el hombre es responsable, ¿no? El hombre es responsable en el esfuerzo que tiene que hacer él mismo. Hay un aspecto en el que la salvación no nos cuesta nada. Hay un aspecto. La salvación no nos cuesta nada. ¿Por qué? Porque le costó a Él. Él la obtuvo para nosotros y nos la dio de pura gracia. No, entonces no nos costó. La salvación no nos costó. Pero hay otro aspecto en el que la salvación nos cuesta todo, incluyendo la propia vida. Dice Mateo capítulo 10, verso 37. El Señor dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Escuchen, hay un aspecto, reitero entonces, en el que no cuesta, pero hay otro aspecto en el que nos cuesta. No nos cuesta porque el Señor la obtuvo, pero nos cuesta justamente por lo que dice aquí el Señor: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Él es la perla preciosa por la cual vale la pena perderlo todo. Y sí, es necesario el esfuerzo. Es necesario el esfuerzo. Lucas capítulo 13, verso 23. No estamos diciendo que la salvación dependa de nuestras obras, pero hermano, los salvos se esforzarán. Los salvos se esforzarán. Lucas 13, 23 dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué le respondió el Señor? Esforzaos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces esforzaos. Amado hermano, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Ahora, no solamente para asunto de la salvación, para predicar el evangelio, para servir al Señor, hay que esforzarse. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, verso 22. Hechos 9, 22. El Pablo o el Saulo que está recién convertido ahora, pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Se esforzaba en qué? En predicar a Cristo. Mucho más se esforzaba. Romanos 15, 20. Romanos 15, 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Qué dice Pablo? Me esforcé. Me esforcé. Hermanos, vivimos en tiempo de gente que no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque está lloviendo o porque hace mucho calor. No hay el esfuerzo. No hay el esfuerzo que veíamos hace años atrás, o el esfuerzo de la iglesia histórica, de que fuese donde fuese, había que ir porque la iglesia se va a reunir a adorar al Señor y Él es digno, ¿no? Él es digno, aunque quede en el otro pueblo y nos toque ir a pie 3, 4 horas. La iglesia antes se reunía así, pero hoy en día no, porque se me parte una uña. Esfuérzate. Y finalmente dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2, verso 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que sí, mis amados hermanos,
esfuérzate y sé valiente son palabras de ánimo del Señor, pero también es nuestra responsabilidad, es un mandato del Señor, hermano. Y qué hermoso es saber, ¿no?, que mientras nosotros vamos caminando, el Señor por medio de su palabra nos va animando, diciéndonos: esfuérzate, yo te esfuerzo, yo te doy fuerzas para continuar, yo te doy fuerzas para continuar. Es lo que dijo el apóstol Pablo allá en su última carta, en 2 Timoteo capítulo 4, por allá al final de la carta. Pablo dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron, no les he tenido en cuenta. Pero luego dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que la predicación fuese cumplida. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me dio fuerzas, hermano. En la medida en la que vamos caminando hacia la patria celestial, no caminamos solos y no caminamos en nuestra fuerza. El Señor que le dijo y que animó a Josué diciéndole: esfuérzate y sé valiente, es el mismo Dios que también te da fuerzas a ti para continuar. Esfuérzate. Y qué hermoso, ¿no? Es que mientras caminamos, sea el Dios mismo del cielo el que con su palabra nos está animando. Hijo mío, no desmayes. Hijo mío, esfuérzate. Vamos, 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 vamos. Hijo mío, esfuérzate y sé valiente. Él con su palabra no se esfuerza, pero aparte es un mandato del Señor. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en entrar, esfuérzate, pórtate varonilmente, deja de quejarte de todo, deja de andar sacando excusas para todo, no, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Dice el apóstol Pablo, y con esto culmino, ¿no? Dice: ¿no saben que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? ¿Y quién? Justamente el que más se esfuerza. El que más se esfuerza, ¿no? El que más se esfuerza, más se dedica. Solo uno se lleva el premio. Y luego Pablo dice: corran ustedes de tal manera que ustedes obtengan el premio. ¿Qué significa? Pablo dice: si fuera solamente un cristiano, si hubiese solamente un cristiano el que se fuera a salvar, que ese seas tú. Que ese seas tú. Corre de tal manera que lo obtengas. Corre de tal manera, hermano, esfuérzate, esfuérzate. Y cuando los demás estén pecando, esfuérzate en vivir para la gloria de Dios. Y cuando los demás estén coqueteando con el pecado y qué sé yo, haciendo tan, esfuérzate, esfuérzate en la palabra de Dios, esfuérzate en la gracia, esfuérzate, esfuérzate, que la recompensa está cercana. La recompensa está cercana. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar.